Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una cobija con capucha de gato. Los materiales son hilo TAM, borla, con un grosor de 4 milímetros y voy a utilizar hilo ángel para todos los detalles. Tengo mi ganchillo de número 5, mi aguja estambrera y corté unas cerdas para los bigotes de mi gato. Tengo mis tijeras y vamos a comenzar. Para empezar, hice este pequeño dibujo para mostrarles cómo vamos a tomar la medida de nuestra cobija. Vamos a tomar de la palma de nuestra mano y vamos a medir hasta la otra palma de la mano. La cobija que yo voy a realizar es para una talla de 7 años. Yo voy a utilizar 6 bolas para hacer mi cobija y para hacer la capucha. Voy a hacer mi nudito y en total voy a hacer 104 cadenas. La puntada es múltiplo de 4 y vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo mis 104 cadenas. Voy a hacer 3 cadenas más. 1, 2, 3. Doy lazada y en la cadena número 4 voy a hacer 3 puntos altos contando las 3 cadenas de subida. Van 2 en el mismo lugar, hago otro punto alto, son 3. Hago una cadena, doy lazada y en el mismo lugar hago un punto alto. Paso 1, paso 2, paso 3 y en la número 4 hago lo mismo. 3 puntos altos en el mismo lugar, van 2 y 3. Una cadena de separación y en el mismo lugar hago un punto alto. Doy lazada, paso 1, paso 2, paso 3 y en la cuarta vuelvo a hacer lo mismo. En el mismo lugar, 3 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Y de esta forma voy a continuar hasta llegar al final. He terminado mi vuelta y de esta forma tuvo que quedarles. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giro mi tejido, doy lazada y en la cadena de separación voy a hacer 2 puntos altos para con las 3 cadenas de subida tener 3 puntos altos. Hago una cadena y en el mismo lugar hago un punto alto. Doy lazada, voy a la siguiente cadena de separación y vuelvo a hacer lo mismo. 3 puntos altos, van 2, 3, una cadena y en el mismo lugar hago un punto alto. Doy lazada, voy a la siguiente cadena de separación y hago 3 puntos altos. Estoy repitiendo la misma puntada de la primera vuelta. 3 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Doy lazada, voy a la siguiente cadena de separación y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena y en el mismo lugar hago un punto alto. Y de esta forma voy a continuar toda mi vuelta. Voy a hacer el último motivo. Me voy a la cadena de separación y voy a hacer 3 puntos altos, 2 y 3. Una cadena, doy lazada. No voy a entrar aquí porque si entramos en esta parte nos va a quedar en ondas nuestra cobija. Entonces voy a tomar el último punto para hacer un punto alto. Subo con 3 cadenas, 1, 2, 3. Y voy a comenzar en esta cadena de separación a hacer mis 3 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar un punto alto.
Es la misma puntada, doy lazada, voy a la cadena de separación y voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadena en el mismo lugar, un punto alto, doy lazada, me voy a la cadena de separación y hago 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadena y en el mismo lugar hago un punto alto. Estoy repitiendo lo mismo y así vamos a continuar hasta llegar al final. He terminado mi vuelta, voy a hacer el último motivo. Entro en las cadenas de separación y voy a hacer 1, 2 y 3 puntos altos. Una cadena. Y como lo hice anteriormente, doy lazada y no hago aquí adentro de las cadenas el punto alto. Voy a tomar el último punto alto para terminar nuestro motivo. Subo con 3 cadenas, giro mi tejido, doy lazada y en esta cadena de separación vamos a empezar con nuestro motivo. 3 puntos altos, contando las cadenas de subida, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Estoy repitiendo la misma puntada. Doy lazada, entro a la siguiente cadena de separación y vuelvo a hacer lo mismo. 3 puntos altos, una cadena y un punto alto en el mismo lugar. Les voy a mostrar cómo tiene que ir quedando, porque esto va a ser toda nuestra puntada. Vamos a hacer aproximadamente 41 vueltas. He terminado con mis 41 vueltas y de esta forma tuvo que quedarles. En mi dibujo les voy a mostrar lo que hice. De esta forma quedó mi cobija, un cuadro o rectángulo según las vueltas que le quieran dar. Ahora vamos a comenzar con el gorro. Voy a medir de la parte de mi cobija a la parte de la cabeza, a la parte de arriba de la cabeza. Vamos a hacer la cantidad de cadenas necesarias, que sea múltiplo de 4 porque vamos a continuar con la misma puntada. Para mi gorro yo voy a necesitar 24 centímetros. Voy a hacer 28 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo mis 28 cadenas. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Doy lazada y en la cuarta cadena voy a hacer 3 puntos altos contando las 3 cadenas de subida. 3. Una cadena y en el mismo lugar hago un punto alto. Doy lazada. Paso una cadena, 2, 3 y en la cuarta vuelvo a hacer lo mismo. 3 puntos altos en el mismo lugar. Van 2, 3, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Doy lazada, paso 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vuelvo a hacer 3 puntos altos. Una cadena y un punto alto. De esta forma voy a continuar hasta terminar mis cadenas. Les muestro cómo tuvo que quedarles. Me quedaron 2, 4, 6, 8 motivos. Voy a dar lazada y voy a continuar haciendo lo mismo, pero del otro lado. Tomo la cadena y vuelvo a hacer mis 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena y en el mismo lugar hago un punto alto. Doy lazada, me voy a esta cadenita y vuelvo a hacer lo mismo. 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena y un punto alto. Doy lazada, llego al siguiente motivo y hago 3 puntos altos, una cadena y un punto alto. De esta forma
voy a continuar hasta llegar a mi último motivo. Voy a hacer mi último motivo, doy lazada y en la cadena hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena y voy a tomar el hueco del punto alto anterior y hago un punto alto. Esto es para que no nos queden ondas nuestro gorro. Voy a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Giro mi tejido y en la cadena de separación vuelvo a hacer la misma puntada. 3 puntos altos contando las 3 cadenas de subida. Una cadena y en el mismo lugar hago un punto alto. Doy lazada, llego a la cadena de separación del siguiente motivo y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2 y 3. Una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Doy lazada, llego a la cadena de separación y hago 3 puntos altos. Van 2, 3, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Doy lazada, llego a la cadena de separación y hago 3 puntos altos. Van 2, 3, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Doy lazada, llego a la cadena de separación y hago 3 puntos altos nuevamente. Van 2, 3, una cadena en el mismo lugar, un punto alto. Doy lazada, paso a la cadena de separación, hago 1, 2 y 3 puntos altos. Una cadena y en el mismo lugar, un punto alto. Doy lazada, paso a la cadena de separación, hago 3 puntos altos. Van 2, 3, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Doy lazada, llego a la cadena de separación y hago 3 puntos altos. Van 2, 3, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. En esta esquina vamos a hacer un aumento. Voy a hacer la lazada y voy a entrar en medio del siguiente motivo y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Doy lazada y llego a mi cadena de separación y volvemos a hacer otro motivo de 3 puntos altos, una cadena y un punto alto en el mismo lugar. Voy a mostrar que hice un aumento y voy a continuar de esta forma hasta terminar mi vuelta. Voy a hacer el último motivo de esta vuelta. Llego a la cadena de separación y vuelvo a hacer 3 puntos altos, 2, 3, una cadena. Recuerden que no entran en esta parte porque les quedaría en onda. Entonces nos vamos y buscamos el hueco del punto alto anterior. Voy a mostrarles cómo tiene que irles quedando. Ya no va a haber aumentos. Vamos a estarnos regresando hasta que nos dé el ancho de nuestro gorro. Les voy a mostrar cómo tuvo que quedarle su capucha. Hice 14 vueltas. Recuerden que solamente hicimos un aumento. Y aquí estoy marcando las cadenas donde iniciamos, que fue ida y vuelta. Doblé mi cobija a la mitad y puse un marcador entre motivo y motivo. Puse también un marcador en el centro de mis cadenas. Es donde va a ir detenido nuestra capucha. Y dejé 2, 4, 6, 7 motivos
y en la parte de en medio, de ahí va a ir sujetada. Les voy a mostrar cómo la vamos a ir pegando a la cobija. Voy a tomar mi aguja estambrera, la vamos a coser porque siento que con el gancho el hilo está un poco grueso y nos quedaría muy bordo nuestra unión. Voy a tomar mi aguja y aquí donde puse mi marcador, únicamente voy a pasar mi hilo. Y voy a ir buscando la cadena de cada punto. Aquí está una cadena y tomo esta cadena. Voy a regresar. Tomo mi cadena de abajo y la cadenita de la parte de arriba. Y vuelvo a pasar mi hilo. Vuelvo a tomar la cadenita de la parte de abajo y la cadenita de la parte de arriba. Y vuelvo a pasar mi hilo. Tomo la siguiente cadenita y vuelvo a tomar la cadena de mi cobija. Volvemos a pasar nuestro hilo. De esta forma tiene que irles quedando. Debe de coincidir la mitad de mis cadenas de la capucha con la mitad de mi cobija. Terminé de pegar mi capucha. De esta forma tuvo que quedarles y les voy a mostrar la función que tiene la capucha. Vamos a doblar nuestra cobija de la manera que ustedes quieran doblarla. Les voy a mostrar que se dobla y se puede guardar en nuestra capucha. Voy a hacer un anillo mágico. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a hacer dentro de mi anillo 13 puntos altos contando las 3 cadenas de subida. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a jalar la hebra para que cierre y me voy a deslizar en la tercera cadena de inicio. De esta forma tuvo que quedarles. Voy a subir con 3 cadenas y en el mismo lugar donde nos deslizamos vamos a hacer un aumento que son 2 puntos altos. En la siguiente voy a hacer otros 2 puntos altos. En el siguiente punto alto vuelvo a hacer 2 puntos altos. Vamos a estar aumentando. En total nos deben de quedar 26 puntos altos. Y de esta forma termino mi vuelta. Tengo mis 26 puntos altos. Me voy a deslizar en la tercera cadena de inicio. Voy a subir con 3 cadenas. Voy a hacer un punto alto encima de cada punto alto. Ya no voy a hacer aumentos y voy a hacer 9 vueltas en total para terminar mi manopla. Terminé con la vuelta número 9 de mi manopla. Voy a entrar en la tercera cadena con un punto deslizado. Así tuvo que quedarles. Tenemos que tener 2 de la misma medida y ahorita les voy a decir cómo vamos a pegar. Terminé deslizándome en la tercera cadena
voy a girar mi manopla y voy a entrar con un punto deslizado al primer punto. Voy a tomar la esquina de mi cobija y voy a meter en la primera cadena y voy a sacar con un punto deslizado. Paso al siguiente punto, tomo la siguiente cadena y vuelvo a hacer un punto deslizado. Paso al siguiente punto, tomo la cadena siguiente y hago un punto deslizado. Paso al siguiente punto, tomo la siguiente cadena y hago un punto deslizado. Entro al siguiente punto, tomo la cadena de la parte de atrás y vuelvo a hacer un punto deslizado. Entro a la siguiente cadena y hago un punto deslizado. Paso al siguiente punto, tomo la cadena de la parte de atrás y vuelvo a hacer un punto deslizado. Entro al siguiente punto, tomo la siguiente cadena de la parte de atrás y es un punto deslizado. Vuelvo a tomar el primer punto, tomo la cadena de la parte de atrás y me voy a deslizar. Tomo el siguiente punto, tomo la cadena de atrás y me vuelvo a deslizar. Les voy a mostrar que volteo mi manopla y de esta forma tiene que quedarles. Voy a hacer el último punto para que llegue justamente a la mitad. He terminado de pegar mi manopla. Voy a cortar mi hebra. Y voy a mostrarles cómo tuvo que quedar. De esta misma forma vamos a pegar nuestra otra manopla en la esquina siguiente. Les muestro cómo les tuvo que quedar las dos manoplas ya pegadas por la parte de adentro. Y vamos a continuar con nuestra cara de gato. Yo tengo ya un ojito de nuestra cara. Vamos a hacer otro ojo y voy a utilizar mi estambre color negro. Vamos a hacer un anillo mágico y voy a hacer 10 puntos altos. Hago 3 cadenas y dentro de mi anillo los 10 puntos altos contando las 3 cadenas de subida. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a cerrar mi anillo mágico y me voy a deslizar en la tercera cadena de inicio. Voy a tomar el estambre azul y voy a hacer 2 puntos bajos en cada punto alto anterior. En total me tienen que quedar 20 puntos bajos. Va uno en el mismo lugar, hago el otro, son 2, paso al siguiente punto alto y vuelvo a hacer 2 puntos bajos, van 4, paso al siguiente punto y hago nuevamente 2 puntos bajos.
Tengo mis 20 puntos bajos y me voy a deslizar en la primera cadena de inicio. Ahora voy a tomar el hilo blanco. Después cortamos las hebras. Voy a entrar en el primer punto bajo y hago un punto bajo. En el que sigue voy a hacer un aumento y hago 2 puntos bajos en el mismo lugar. En el siguiente hago un punto bajo. En el que sigue vuelvo a hacer un aumento y hago 2 en el mismo lugar. En el que sigue un punto bajo y en el siguiente hago 2 en el mismo lugar. Y de esta forma voy a continuar toda mi vuelta. Un punto sencillo y 2 juntos, uno sencillo, 2 juntos. Terminé con mi vuelta, me voy a deslizar en la primera cadena donde iniciamos. Voy a dejar un poquito de hebra para coser mis ojos. Voy a pasar mi hebra por la parte de atrás para ponerle un pequeño brillito. Así nos debe de quedar nuestro ojito para poderlos pegar de esta forma. Voy a continuar con la nariz. Voy a hacer un anillo mágico. Hago una cadena y voy a hacer 10 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos el anillo mágico y me voy a deslizar en la primera cadena de inicio. Hago una cadena y vuelvo a hacer un punto bajo encima de cada punto bajo. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me volvieron a quedar mis 10 puntos bajos. Me voy a deslizar en el punto bajo anterior. Voy a hacer una cadena y vuelvo a hacer lo mismo. No hay aumentos, es un punto bajo encima de cada punto bajo. En total me deben de quedar 10. Me voy a deslizar en la primera cadena y voy a cortar mi hebra porque voy a hacer otra parte de nuestra nariz de la misma forma. Terminé la segunda vuelta, hago una cadena para iniciar la tercera vuelta de 10 puntos bajos.
Voy a hacer 1, 2. Voy a tomar la otra bolita, tomo las 2 cadenas y me voy a deslizar. Me regreso a hacer el tercer punto bajo. Y me deslizo en la otra bolita un punto. En total fueron 2 puntos con los que pegué las 2 bolitas y voy a continuar haciendo mis puntos bajos. 7, 8, 9 y 10. Me voy a deslizar en la primera cadena. Les voy a mostrar cómo tuvo que quedar nuestra naricita. Y ya únicamente vamos a cortar nuestra hebra para ocultar nuestro hilo. Para terminar con nuestra nariz, voy a tomar mi hilo negro, voy a hacer mi anillo mágico, hago 3 cadenas, 1, 2, 3. Dentro de mi anillo voy a hacer 5 puntos altos contando las 3 cadenas de subida. Van 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar mi anillo, me queda como un pequeño triángulo. Voy a cortar mi hebra, dejo un poquito de espacio para pegar. Y este triangulito va en la parte de arriba de mi nariz, dejando esta hebra que cuelgue por la parte de abajo. Antes de pegar nuestra nariz, recuerden que recortamos algunas cerdas de cepillo y las vamos a pegar con tantito silicón. Voy a acomodar en este puntito. Son cerdas muy delgaditas para que no se lastimen. Y le pongo una gotita de silicón. Tiene el efecto de los bigotes. Voy a tomar otra cerda y la acomodo en el hoyito del punto bajo. De esta forma voy a poner unas 2 más de cada lado, que sean como 5 bigotitos, y todo lo van a hacer de la misma manera con una gotita de silicón y quedan bien selladas. Les muestro cómo tiene que irles quedando. Espero que puedan apreciar los bigotes. Ya pegué mi naricita, mis ojitos. Ahora vamos a hacer la oreja. Vamos a comenzar con nuestra oreja. Voy a tomar mi hilo gris, voy a hacer un nudito y voy a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No entro en la primera cadena, entro en la segunda y hago un punto bajo. Y voy a hacer un punto bajo en cada cadena. Me quedaron 9 puntos bajos. Hago una cadena de subida, giro mi tejido y no entro en el primer punto, entro el segundo y hago punto bajo. Estoy haciendo una disminución
y punto bajo encima de cada punto bajo. Hago una cadena, giro mi tejido, no entro en el primero, entro en el segundo y vuelvo a hacer punto bajo. Y va a ser un punto bajo en cada punto bajo anterior. Estoy haciendo disminuciones. Hago una cadena, giro mi tejido, no entro en el primero, entro en el que sigue y hago un punto bajo. Punto bajo encima de cada punto bajo. Hago una cadena, giro mi tejido, no entro en el primero, entro en el que sigue y hago un punto bajo, una cadena, giro mi tejido, no entro en la primera, entro en el que sigue y hago punto bajo, punto bajo, punto bajo y punto bajo. Subo con una cadena, no entro en la primera, entro en la siguiente y hago punto bajo, punto bajo, punto bajo. Hago una cadena, paso al siguiente y hago un punto bajo en el que sigue, otro punto bajo, una cadena, giro mi tejido y únicamente voy a hacer un punto bajo. De esta forma nos tiene que quedar. Voy a cortar mi hebra. Voy a tomar mi hilo jaspeado, voy a hacer mi nudito y voy a hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente. Voy a hacer 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a entrar en la segunda cadena, en esta no, en la segunda y hago un punto bajo. En la siguiente punto bajo y así voy a seguir toda la vuelta con punto bajo. He llegado al final de mis cadenas, hago una cadena, giro mi tejido, no entro en el primer punto, entro en el segundo para empezar con mis disminuciones. Hago un punto bajo encima de cada punto bajo. Hago una cadena, giro mi tejido, no entro en el primero, entro en la segunda y sigo con un punto bajo encima de cada punto bajo. Hago una cadena, giro mi tejido, no tejo en el primer punto bajo, me voy al segundo y hago punto bajo, en el que sigue punto bajo, en el siguiente punto bajo y así vamos a continuar hasta terminar toda nuestra oreja. Estamos haciendo lo mismo que hicimos con la oreja color gris. He terminado, voy a hacer una cadena y voy a tomar el tejido gris para ir pegando. Vamos a ir tomando la cadena gris con la cadena de la parte de atrás para hacer puntos bajos. Vuelvo a tomar mi cadena, tomo la cadena de parte de atrás y sigo con puntos bajos. Esto lo vamos a hacer todo alrededor para ir pegando las dos partes de nuestra oreja.
De esta forma tiene que ir quedando y vamos a continuar toda nuestra vuelta. He terminado de pegar mis dos partes y lo único que voy a hacer es deslizarme en la primer cadena donde iniciamos y vamos a cortar nuestra hebra para continuar con la pegada de nuestras orejas. Les muestro cómo nos quedó. Está terminada nuestra carita, nuestras manoplas y el largo de nuestra cobija. Por último, yo le puse estas barbitas a partir de las manoplas en los dos lados. Utilicé únicamente 3 hebras. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a doblar y guardar nuestra cobija. De esta forma la guardamos. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal.